Le damos la bienvenida, alumnas y alumnos, a esta sesión de Aprende en Casa 3 de la asignatura Geografía, donde aprendemos información muy importante sobre el espacio geográfico. Soy el profesor Jaime Adán González Cortés y es un placer estar con ustedes. Maestro, mi nombre es Nadia Jiménez y es un gusto estar con ustedes. Antes de comenzar, les recordamos continuar practicando las recomendaciones de salud ante la situación sanitaria que estamos viviendo. Recuerden la importancia del lavado de manos, el uso de gel antibacterial y del cubrebocas. Además, les recomendamos quedarse en casa y en caso de tener que salir, deben de mantener la sana distancia. Ahora sí, comencemos. Anteriormente, conocimos la diversidad cultural que existe en el mundo. Bueno, pues en esta ocasión estaremos empleando el término de patrimonio cultural, el cual tiene una estrecha relación con esa gran diversidad cultural que hay en el planeta. Por ello, en esta sesión tenemos como propósito distinguir la relevancia del patrimonio cultural a nivel mundial, así como su clasificación y ejemplos más representativos. Suena muy interesante conocer sobre este tema. Durante la sesión visitaremos virtualmente muchos lugares que desconocíamos y aprenderemos más sobre otras culturas. Así es, tendremos un acercamiento con otras costumbres, idiomas, tradiciones que en este conjunto muestran la diversidad cultural, producto de la riqueza de todos los pueblos del mundo, riqueza que debemos seguir cuidando y manteniendo por el bien de toda la humanidad. Bien, pues empecemos cuanto antes. Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión son los siguientes: cuaderno de notas, bolígrafo, pegamento y tijeras, libro de texto de geografía y también imágenes e información de enciclopedias, revistas o internet. Trabajen en su cuaderno y realicen anotaciones para llevar un orden. No olviden anotar la fecha en la parte superior de la hoja de su cuaderno, así como el tema de esta sesión: el patrimonio cultural en el mundo. También anoten sus dudas para que posteriormente puedan resolverlas con la ayuda de sus profesoras y profesores. Seguramente han oído hablar del patrimonio cultural, pero ¿saben lo que significa el término y por qué es algo que debe ser preservado como parte de nuestra identidad? Posiblemente todavía no cuentan con los suficientes elementos para responder las preguntas que está planteando el maestro. Por ello, deben poner mucha atención para que al final de la sesión puedan responder esas preguntas. Empezaremos hablando del término patrimonio, el cual se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona, una empresa o una nación. Derivado de este concepto existe el patrimonio natural, arqueológico, arquitectónico, histórico y artístico, entre otros. Así, las naciones tienen un extenso patrimonio conformado por los recursos naturales, una historia milenaria, tradiciones o expresiones artísticas. Estos elementos nos dicen quiénes somos y cuáles son los símbolos, valores y significado que nos da la identidad. Todos ellos conforman lo que llamamos patrimonio cultural. Entonces, el concepto de patrimonio cultural adquiere mayor relevancia, ya que es un conjunto de expresiones materiales e inmateriales que se transmiten de generación en generación, creando un vínculo entre el pasado y el futuro, y generan un sentimiento que nos da identidad en las personas. Para su estudio, el patrimonio se divide en patrimonio cultural material o tangible y el patrimonio cultural inmaterial o intangible. Dentro del patrimonio cultural material se encuentran los monumentos y lugares históricos, las obras arquitectónicas, esculturas o pinturas. Asimismo, grupos de construcciones aisladas o reunidas, obras humanas u obras que generan en conjunto el ser humano y la naturaleza, así como los sitios arqueológicos y museos que tienen un alto valor cultural desde el punto de vista histórico, estético, antropológico. También forman parte de este tipo de patrimonio cultural. Maestro, ¿y dónde podemos ver todo esto que nos está diciendo? Tenemos muchos ejemplos de patrimonio cultural material, así como el ser mexicanos. Sentimos orgullos de nuestros orígenes patrimoniales, como las pirámides de Teotihuacán. Sin embargo, las y los jóvenes de Egipto seguramente están orgullosos de las pirámides de Giza,
Mismo caso para la población de China con su Gran Muralla o el Taj Mahal en la India. Maestra, perdone que lo interrumpa, pero tengo una duda. ¿Qué pasa con los recursos naturales? ¿También son parte de nuestro patrimonio? Efectivamente, al hablar de patrimonio cultural material, también debemos incluir los recursos de nuestra naturaleza, como los bosques, selvas, lagunas, ríos, desiertos, mares, flora y fauna silvestre, entre otros. Entonces, ¿el río Nilo es el patrimonio de los habitantes de sus rivieras, ya que además de agua también les brinda identidad? Así es de la misma manera que los habitantes del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, generan una identidad en torno al sitio y al Día de los Muertos. En el caso de otros ejemplos de patrimonios culturales, materiales, naturales que hay en el mundo, tenemos las cataratas del Niágara en América del Norte, el desierto del Sahara en el norte de África y las cordilleras de los Andes en América del Sur. Las imágenes de esos lugares son increíbles. El patrimonio cultural también puede ser de tipo mueble. Esto se refiere a todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, como por ejemplo, gran parte de la colección de momias y arte egipcio que se encuentra en el Museo Británico de Londres, es decir, son objetos que se movieron de África a Europa. En contraste, tenemos el patrimonio cultural inmueble, que se refiere a los bienes que no pueden ser transportados o movilizados. Por ejemplo, la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano en Roma, Italia, la cual, por sus dimensiones, es imposible que se pueda mover a otro sitio. La Torre Eiffel en Francia también es un claro ejemplo de esta situación. En el caso de patrimonio cultural inmaterial, se refiere a los usos, expresiones, representaciones, conocimientos y técnicas que las comunidades o grupos o individuos reconocen como parte de su identidad, como lo son los rituales, festividades, espectáculos, el lenguaje y técnicas relacionadas con la artesanía o gastronomía que heredamos y que transmitimos a las generaciones siguientes. Si usamos el mismo tipo de comparación que hizo con el patrimonio cultural tangible, entonces podríamos decir que, así como nosotros valoramos nuestra gastronomía, lo mismo hace la gente de Tailandia con sus platillos. ¿Es correcto? Es correcto, Nadia. Y no solo ocurre en el ámbito gastronómico. Podemos hablar de la danza. Por ejemplo, en Japón, dentro de su danza tradicional, se distinguen dos estilos. Uno se llama Odori y el otro Mai. En cuanto a la música, podemos hablar del canto tirolés y del instrumento trompa alpina, ambas tradiciones de los habitantes de Suiza. Esto por mencionar algunos ejemplos. Maestro, ¿los patrimonios material e inmaterial enfrentan algún peligro? Lamentablemente sí. Tenemos amenazas contra el patrimonio cultural. Primero están las amenazas naturales, dentro de las que están los fenómenos naturales, como lluvias, inundaciones, huracanes, sismos, etc. Así como los insectos, roedores, la humedad y la vegetación, que son agentes de erosión. Un ejemplo que tenemos es las grutas de Longmen en China. Este es posiblemente el sitio escultórico más famoso del país. 2.345 nichos fueron tallados en la roca densamente trabajados en un espacio aproximado de 1 kilómetro. Esos nichos albergan más de 100.000 estatuas que también fueron talladas en la roca. Las inscripciones que las acompañan constan de más de 300.000 caracteres chinos y es un tesoro de datos históricos y lingüísticos. Durante siglos, diversos factores naturales y artificiales han dañado los nichos, esculturas y pinturas. Las grietas que se generan a través de la base de la roca están causando inestabilidad y han acabado por colapsar algunos nichos, con la consiguiente destrucción de su contenido. Este proceso se ha visto acelerado por el aumento de los sedimentos salinos resultantes de la lluvia ácida, un problema importante en gran parte de China. Los depósitos de sal también se han acumulado en los nichos,
puesto que la lluvia ácida penetra en los poros de la roca y se filtra a través de las fisuras, dañando rápida y severamente muchas esculturas y pinturas. Otro tipo de amenaza al patrimonio son las ocasionadas por el ser humano, como son las quemas, el robo a zonas arqueológicas o lugares de culto, el tráfico de objetos al mercado negro, el vandalismo y la contaminación. Por último, el daño que implica el avance de la modernidad, por lo que la contaminación generada por fábricas, automóviles, así como la tala indiscriminada o la contaminación del agua, también pueden terminar dañando el patrimonio. Por ejemplo, el Buda gigante de Leshan, esculpido en el siglo VIII en China, es una obra que ha sido víctima de la contaminación, del creciente número de centrales de carbón cercanas a la zona. Los gases tóxicos arrojados al aire eventualmente regresan a la tierra como lluvia ácida. Y con el tiempo, la nariz del Buda se ha vuelto negra y los rizos de su cabello se han comenzado a caer. Este impresionante Buda fue diseñado cuidadosamente para sobrevivir a todo tipo de inundaciones, sismos y terremotos. Sin embargo, está deteriorándose a causa del inusitado y acelerado crecimiento económico e industrial de China. Es muy preocupante que a nivel mundial no cuidemos de nuestro patrimonio. Tal vez debemos hacer un llamado y alertar a las personas en general para que cuidemos el patrimonio cultural, ya que en la mayoría de las ocasiones se trata de objetos irreemplazables. Así es, por ello los invitamos a ver y escuchar el siguiente video, que nos ayudará a reflexionar más sobre este tema. ¡Corre video! ¿Te has parado a pensar que somos lo que somos gracias a la cultura? ¿Te has parado a pensar cuánta gente y cuánto esfuerzo hay detrás de ella? ¿Te has parado a pensar en lo importante que es el patrimonio cultural? La cultura se constituye por valores, creencias, lenguas, conocimientos, artes y saberes con los que una persona o un grupo expresa el sentido que le da a su existencia. Todas las personas somos portadoras de cultura y participamos en la construcción de esta. En este marco, el patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad, mantenida de generación en generación hasta la actualidad. La UNESCO trabaja por demostrar la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo la conservación de estos bienes y tradiciones irreemplazables. Es por ello que, en marzo de 2015, UNESCO presentó la campaña Unidos por el Patrimonio. Se trata de un movimiento mundial cuyo objetivo es celebrar y salvaguardar el patrimonio y la diversidad cultural en todo el mundo. La campaña es un llamamiento a todas las personas para que hagan frente al extremismo y la radicalización, celebrando los lugares, los objetos y las tradiciones culturales. El patrimonio y la diversidad cultural no solo están amenazados por las causas tradicionales de deterioro, también lo están por la evolución de la vida social y económica, que agravan estas amenazas con fenómenos de destrucción aún más temibles, como son los procesos bélicos. ¿Cómo te sentirías si el patrimonio cultural y natural de tu contexto más cercano fuera destruido? Duele pensarlo, ¿verdad? Ahora mismo, en muchos países del planeta, la pérdida del patrimonio está siendo una realidad. La protección del patrimonio cultural contribuye a curar heridas generadas por los conflictos armados y por desastres naturales, construyendo esperanza, dignidad y empoderamiento de las comunidades desde la reconciliación y la cohesión social. No nos olvidemos de que el patrimonio es nuestra herencia y que debemos cuidarlo para las generaciones del mañana. Salvaguardemos toda la cultura que nos queda por compartir. No te pares a pensarlo más. Ponte en marcha y celebra la diversidad cultural. Como apreciamos en el video, las ciudadanas y los ciudadanos podemos hacer muchas cosas para proteger el patrimonio cultural. Primero, debemos consultar preguntando sobre lo que nos interesa de nuestro patrimonio cultural. Estudiar, indagar sobre el tema del patrimonio cultural. Sensibilizar,
conversar con vecinos, personas cercanas, amistades y familiares sobre la importancia del patrimonio cultural. Denunciar, comunicar a las instituciones involucradas cualquier atentado contra el patrimonio cultural del que tengamos conocimiento. Participar acudiendo a talleres, charlas, visitas y jornadas de limpieza relacionadas con el patrimonio cultural. ¿Qué les parece? Nada complicado, ¿verdad? Esperemos que todas y todos empecemos a trabajar en beneficio de nuestro patrimonio. Ahora vamos a realizar una actividad relacionada con lo que hemos estado estudiando. No se preocupen, es una actividad muy sencilla. En la pantalla aparece una imagen sobre alguna expresión cultural que forma parte del patrimonio y ustedes en casa tienen que identificar qué tipo de patrimonio cultural se trata, si de tipo material o inmaterial. ¿Listas y listos? Por mi parte, estoy lista. Veamos la primera imagen. ¿Qué observan en ella y de qué tipo de patrimonio se trata? Son platillos que representan parte del patrimonio cultural gastronómico, resultado de un conjunto de conocimientos y técnicas para su preparación, por lo que considero que se trata de un ejemplo de patrimonio cultural inmaterial. Así es, Nadia. La gastronomía representa el patrimonio cultural inmaterial. La siguiente imagen, ¿de qué tipo de patrimonio se trata? Bueno, es una obra arquitectónica. Entonces se trata de un ejemplo de patrimonio cultural material. Acertaste. Se nota que has puesto atención a la sesión. Veamos la siguiente imagen. Bueno, es un instrumento musical y representa a la música. Me parece que es un ejemplo de patrimonio cultural intangible. Muy bien. Respondiste bien a todos los ejemplos. ¿Y ustedes coincidieron en sus respuestas? Antes de continuar, les queremos compartir un dato interesante que no podemos omitir en esta sesión. Adelante, Nadia, te escuchamos. Además del patrimonio cultural, existe el patrimonio de la humanidad, que es una designación que otorga la UNESCO a sitios específicos del planeta, ya sea por su valor natural, arquitectónico o histórico. Este patrimonio posee un gran valor por sus características, por su historia, por su belleza y por su significado. El patrimonio de la humanidad pertenece a todos los habitantes del planeta. Un ejemplo son las ruinas de Machu Picchu, ubicadas en la ciudad de Cusco, Perú. A manera de resumen de lo que hemos estado estudiando, quiero comentarles que los aspectos que conforman el patrimonio cultural de un pueblo emanan del mismo pueblo. Es una herencia que pertenece a todas las personas. Nadie queda fuera. Una cultura milenaria suele generar un sentido de pertenencia entre las personas y comunidades, construyendo un sentimiento de identidad individual y colectiva. De ahí la importancia de preservar el acervo cultural. Ese sentido de pertenencia ocurre aquí en México, en China, en Italia o en cualquier otra región del mundo. Además, el patrimonio evoluciona con el entorno y nos infunde un sentimiento de identidad y continuidad con el futuro. Es nuestro derecho a disfrutar de todo lo que lo integra, tanto material como inmaterial, y es nuestro deber preservarlo y difundirlo. Ahora vamos a realizar un reto. Este reto lo pueden concluir en su hogar. En pantalla estamos observando un cuadro sinóptico. Les damos un poco de tiempo para que hagan sus anotaciones. Como pueden apreciar, hay cuadros vacíos, es decir, falta información. Lo que falta, deberán completarlo, apoyándose en toda la información que hemos visto en la sesión. En el recuadro verde que dice ejemplo, deberán colocar un ejemplo mundial del elemento que corresponde, según lo que se pide. Al lado del ejemplo, deberán colocar una imagen o dibujo de lo que escribieron. Es decir, que si ustedes deciden escribir Estatua de la Libertad, deberán dibujarla o conseguir la imagen de la estatua. Al terminar, socialicen su trabajo con amigos, amigas o familiares. Expliquen lo que pusieron y corrijan en caso de que detecten un error. Si llegan a tener alguna duda, pueden consultar a sus maestras o maestros
Con gusto les ayudarán a encontrar una solución. ¿Recuerdan las preguntas que les hicimos al inicio de la sesión? Es momento de que respondan brevemente el significado de patrimonio cultural y de dar las razones por las que debe ser preservado como parte de nuestra identidad. Anoten en su cuaderno las respuestas para que no las olviden y, de ser posible, trabajen con sus docentes estos conceptos a fin de que puedan aplicarlos en el futuro. Sin olvidar que por el momento todas las consultas son a distancia. Durante la sesión hablamos de la danza y de la música como parte del patrimonio cultural inmaterial. Pero también las demás artes forman parte de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial. Depende de su forma de expresión. Entre estas expresiones artísticas está el cine. En 1992, la UNESCO creó un programa llamado Memoria del Mundo, con el fin de preservar y proteger diversos materiales importantes en la historia de la humanidad. La guerra y los enfrentamientos sociales, además de tener complejas consecuencias para los involucrados, también amenazan y destruyen la memoria de los pueblos en conflicto. Por tal motivo, la UNESCO detectó la importancia de crear una memoria del mundo. Con este programa se intenta sensibilizar a los gobiernos y a las personas sobre este tipo de materiales, pues aunque existe el patrimonio documental, muchos otros recursos se han perdido para siempre. Es importante detectar otros materiales sensibles en peligro de extinguirse o simplemente con el fin de perpetuar su conservación. En la memoria del mundo existen distintos apartados y uno de ellos es el patrimonio audiovisual, que consta de una serie de materiales artísticos que se destacan por su testimonio histórico y social y cultural. Aunque se registran decenas de películas para ser consideradas como parte de la memoria del mundo, son pocas las que han sido distinguidas con este título. Es por eso que les invitamos a buscar estas películas y a disfrutarlas con su familia. Las películas que pertenecen a la memoria del mundo son El Mago de Oz, de 1939, Metrópolis, de 1927, Los Olvidados, de 1950. Esta última se desarrolla aquí en México. Esperamos que disfruten alguna de estas grandes películas que por su importancia ahora son parte del patrimonio de la humanidad. Perfecto, llegamos al final de la sesión. Esperamos que hayan aprendido mucho, aunque todavía nos falta mucho por descubrir sobre el espacio geográfico. Por lo que les invitamos a seguir las transmisiones de Aprende en Casa 3, Geografía. ¡Hasta la próxima!